Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Spider-Man Un Nuevo Universo. Pero antes de comenzar les comento que en este video me estará acompañando alguien. Hola gente oyente, yo vengo del canal Al Rato y pues estoy con todas las ganas para mostrarles estas increíbles curiosidades. Esta es una película de Sony Pictures Animation, el mismo estudio que nos ha traído cintas como Lluvia de Hamburguesas, Los Pitufos y Hotel Transilvania. Contó con un presupuesto de 90 millones y logró recaudar más de 375 millones, siendo una de las películas más taquilleras de este estudio. En el intro de Columbia que vemos en la cinta notaremos algo en particular, y es que el logo del estudio comienza a pixelear, esto haciendo alusión a lo que ocurriría eventualmente en la película. Y si logramos pausar varios de estos fotogramas, notarán que se muestran distintas versiones del logo que el estudio ha tenido a lo largo de los años. En la televisión del tío de Miles se ve una escena de la serie Community, en donde el actor Donald Glover estaba vestido con una pijama de Spider-Man. Dicha escena, junto con otros factores como la llegada de Obama a la presidencia, fue lo que motivó a la creación del personaje de Miles Morales. Porque sí, el personaje es relativamente nuevo, tuvo su primera aparición en los cómics en el año 2011. Otro dato curioso es que Donald Glover apareció en la cinta de Spider-Man Homecoming, en donde interpretaba a Aaron Davis, el tío de Miles Morales. La escena cuando Miles visita a su tío iba a ser distinta, ya que ellos, en vez de estar hablando cara a cara, estarían jugando un videojuego de Spider-Man. No obstante, esta idea fue descartada, ya que se sentía que distraía un poco del enfoque principal de dicha escena, que era establecer la relación cercana que tenía Miles y su tío. La historieta que le cae a Miles cuando recién adquiere sus poderes es una recreación de la portada de Amazing Fantasy número 15, el cómic donde apareció por primera vez el Hombre Araña. Aparte de la referencia a la trilogía de Tobey Maguire, también se le iba a hacer una referencia directa a Tom Holland. De hecho, él iba a tener un cameo animado. Esto lo reveló en una entrevista con Joe. Según cuenta, la escena iba a ser en una estación de tren. Él estaría caminando en el fondo y diría "Hey kid" o algo así. Lamentablemente la idea terminó siendo rechazada. Cuando Miles revisa sus contactos podemos ver una gran cantidad de nombres, entre ellos aparecen Bea Bendis y Sara Pichelli, que son los creadores del personaje de Miles Morales. También vemos a Jessica Drew, conocida como Spider-Woman. Vemos a Billy B, referenciando a Billy Braddock, el Hombre Araña británico. Y vemos a Cindy Moon, otro de los personajes en el universo de Spider-Man, que de hecho la pudimos ver en Homecoming. Esta cinta nos presenta un estilo de animación único, y es que el objetivo de los realizadores era que el espectador, al verla, sintiera como si estuviese viendo las páginas de un cómic. De hecho, si pausamos en cualquier momento de la película, notaremos que cada ilustración está detallada perfectamente, como si fuera una imagen digna de un fondo de pantalla. El Duende Verde que vemos en el universo de Miles es muy distinto al que la mayoría de nosotros conocemos, pero esto no fue algo que se creó de la nada. Tiene su explicación en los cómics de Ultimate Spider-Man, en donde Norman Osborn se vio afectado de una manera distinta, haciéndolo crecer enormemente y dotándolo de algunas habilidades como bien vemos en la cinta. Como sabrán, Stan Lee hace un cameo en la tienda de disfraces. Sin embargo, este no es el único lugar donde aparece, ya que también puede ser visto siendo uno de los que camina al lado de Miles y Peter. De igual manera, si hacemos pausa en el momento justo, notarán que aparecen los trenes que vemos a lo largo de la cinta. Durante el proceso de producción, los realizadores se referían al primer Spider-Man que vemos como Rip Peter, en referencia a su prematura muerte. Y en el caso del Spider-Man descuidado lo llamaban Burrito Peter. Cuando Peter B. Parker llega al universo de Miles se hacen muchísimas referencias. Solo para mencionar algunas, vemos una película ficticia protagonizada por Seth Rogen. A la derecha vemos una parodia a la cinta Shaun of the Dead. Vemos también el logo de Snapchat, solo que con el nombre de Peekaboo, el cual de hecho era su nombre original, por lo que nos están diciendo que en esta dimensión nunca se cambió aquel. Y para terminar vemos algo llamado Bug Rub, el cual era el nombre original de Google.
Cuando Peter está usando la computadora de Olivia Octavius, por un momento se hace referencia al popular meme de Spider-Man en un escritorio. Como sabrá, la versión de Octopus en esta película es una mujer. Este cambio de género es de hecho una referencia a Lady Octopus, personaje que llegó a los cómics en 1995, la cual era estudiante del Dr. Octopus que todos conocemos. Brillante pero holgazán. Antes de que nos presentaran a Olivia como la villana Octopus de esta tierra, la película ya nos daba algunos indicios. Por ejemplo, cuando Miles llega tarde a clase, se alcanza a ver en la presentación que el apellido de la doctora comienza con O de Octavius. Además de que tanto sus gafas como las lámparas de su oficina son octogonales, es decir, tienen 8 lados. Cuando los científicos descubren a Peter y Miles, hay un pequeño detalle que vale la pena mencionar, y es que todos los científicos comienzan a apuntar menos una, esta de aquí, ya que claramente está molesta porque ni siquiera pudo disfrutar de su café. Phil Lord y Chris Miller, dos de los productores de esta cinta, anteriormente trabajaron en Lluvia de Hamburguesas, Comando Especial y The Lego Movie. Ellos comenzaron su carrera con la serie animada Clone High, la cual fue cancelada tras una temporada. Pero en esta cinta se le hizo referencia, y de una manera bastante ingeniosa, pues vemos un cartel con el nombre Clone College, dando a entender que en este universo la serie llegó a ser tan exitosa que hasta tuvieron su versión en la universidad. Cuando bajan a la Spider Cueva se ven varios artículos de Spider-Man. Uno de ellos es un Jeep que hace alusión al Spider-Móvil, el cual tuvo sus orígenes en los cómics en el año 1974. Una de las reglas que le da Peter a Miles es que no debe usar capa, pero cuando van al escondite se ve que uno de los trajes sí que tenía capa. Este está basado en una versión de los cómics de What If, en donde se plantea qué hubiera pasado si Spider-Man detenía al ladrón que se escapaba y por lo tanto evitaba la muerte de su tío. En el año 2018, Sony lanzó un videojuego de Spider-Man que logró ser todo un éxito, y en esta película se le hace referencia, pues el traje original de dicho videojuego puede ser visto en la base secreta. Sin duda la versión más extraña de Spider-Man es la de Peter Porker, el puerco araña. Su origen se remonta a un cómic de 1983, perteneciendo a una realidad donde todos son animales. Hasta vemos a Hulk Bunny y al Capitán America. Los animales hablan en esta dimensión porque no quiero que se saque de onda. En el teléfono del padre de Miles se puede ver que dentro de sus contactos tiene a Steve Ditko, una más que clara referencia a uno de los creadores originales de Spider-Man, así como también co-creador de Doctor Strange junto al gran Stan Lee. Entre el grupo de Spider-Mans alternativos que vemos en la cinta, la versión de Spider-Ham es la que tuvo su primera aparición en los cómics. Más tarde, en el 2009, se creó al Spider-Man Noir, luego llegó la versión de Miles Morales en el 2011, Spider-Gwen en el 2014 y por último llegaría la versión de Penny Parker. Cuando Miles adquiere su traje y se balancea por la ciudad, aparece un camión de Redex, una más que clara parodia a FedEx. De manera curiosa, el mismísimo Stan Lee llegó a tener un cameo en donde era un repartidor de dicha empresa. Cuando Spider-Ham se despide al final, este hace referencia a Porky de los Looney Tunes, a lo que Spider-Man rompe la cuarta pared cuestionando la legalidad de la situación. Recordemos que los Looney Tunes pertenecen a Warner, la cual es dueña de DC Comics, la principal competencia de Marvel. Eso es todo, amigos. ¿Puede decir eso? ¿Legalmente? Si han visto la película de Lluvia de Hamburguesas, recordarán la máquina de Flint, la Flint de Samada Fair. Y pues al ser una película de Sony, le quisieron hacer una referencia en Spider-Man. Y es por eso que al final, en la escena de autodestrucción, podemos ver dicha máquina. Recientemente Chris Miller reveló que se había conversado la idea de una posible escena postcréditos en la que estaría Spider-Ham junto a las 3 versiones de Spider-Man que hemos visto en los cines. Sin embargo, Sony dijo que era demasiado pronto para eso. Bueno, al menos con esto no se descarta la posibilidad de que en algún momento llegue a ocurrir.
Seguramente conocen el popular meme de Spider-Man señalando a otro Spider-Man, pues este es un fragmento de un episodio de la primera serie animada que tuvo el personaje, y en esta cinta se le hace referencia en una escena post créditos. ¿Quién señaló primero? Spider-Man lo hizo primero, obvio. Usted me señaló primero. Señalar es muy grosero. Usted es el que está siendo grosero. La cinta logró ganar el premio Oscar como mejor película animada, además de ser considerada como la mejor película de Spider-Man que se haya hecho, lo cual sirvió para demostrar que Sony Animation también puede hacer excelentes películas, y ayudó un poco a que los críticos olvidaran el gran desastre de Emoji Movie. Ya se ha confirmado que esta película contará con una segunda parte, en donde veremos al Spider-Man 2099 que se nos mostró brevemente en la escena post créditos. Esta secuela está prevista para ser estrenada en octubre del año 2022, así que sí, lamentablemente todavía falta mucho, pero bueno, esperemos que valga la pena y que Sony nos vuelva a entregar otra gran película del trepamuros. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y si gustas, puedes pasar por el canal de Al Rato, donde encontrarás curiosidades de películas como American Pie, Ted, Son como niños y mucho más. Antes de irme le envío un gran saludo a Alejandro Pérez, Jorge Castillo, Daniela Patterson e Isidora Obreque. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.